Mencionabas que uno de los aspectos que no le daban, digamos, la seriedad a las profecías es la frase de que se hicieron para no cumplirse. Cuando se habla de una profecía X que muestra lo que puede llegar a suceder, pero hay una transformación en la conciencia y el corazón del ser humano, ¿no se cumpliría esta frase de que está hecha para no cumplirse? ¿O cuál es el sentido o la falta de respeto que tú percibes en esa frase? Es básicamente no una falta de respeto, es simplemente la demostración de una ignorancia acerca de la información que contiene la profecía. En otras palabras, el que asegure eso no sabe nada de profecías. Es así de sencillo. Para explicarlo, yo puedo poner varios ejemplos. Comencemos por este. La profecía de los 9 tiempos que cambiarán al mundo, para no citar solamente las que están en la Biblia, porque las profecías no son bíblicas, están esparcidas más o menos en un rango de 12.000 años en todo el mundo. Comunidades ancestrales de Sudamérica y del mundo entero tienen profecías. Los indios Hopi son un modelo de ello. También los mayas son otro modelo y no tienen nada que ver con iglesias o con Biblias. Sin embargo, sus profecías concuerdan con todas las demás. En esas profecías, ahora sí tomando la de los 9 tiempos, dice que la herradura de fuego revienta en lava, que Atlas rompe sus rodillas, que la tierra se moverá como borracho y otorgará al causante su recompensa. Dejemos solo ese fragmento hasta ahí. La herradura de fuego es una cadena de alrededor de 450 volcanes que están en el croquis del Pacífico, en los continentes, sí, pues que tocan ese cinturón alrededor del Océano Pacífico. Si se activa uno de esos volcanes, por dentro están interconectados todos y se activarán también los demás. Y eso ya ha ocurrido. De hecho, está sucediendo. Este año 2022 comenzó con la erupción del volcán Tonga y eso fue tan poderoso que se vio incluso desde el espacio. Yo hago la pregunta, si una profecía dice que ese volcán iba a estallar y como lo anuncia con los demás, ¿qué tendríamos nosotros que hacer para evitarlo? ¿Rezar? ¿Tomarnos de las manos? ¿Pedirle a Dios que no suceda? O más bien sabiendo que eso va a pasar, entonces trasladarnos a otro punto donde la erupción no nos afecte y nos quite la vida. ¿Cuál de las dos es más inteligente? No es que haya que perder la fe, no es que no haya que orar, no es que no haya que meditar, pero hay que entender que esa no es una respuesta para detener un volcán. Entonces, no, el volcán tiene vida propia y él sabe lo que tiene que hacer y lo hace en respuesta a un montón de procesos que está sufriendo la Tierra. Y no es con buenos pensamientos que se detiene una erupción. Ah, pero si yo me corro para un lado donde la erupción no me asesine, entonces la profecía me salvó la vida. Para eso fueron entregadas. Las profecías son una advertencia, son una voz de alerta, no para que luchemos contra el acontecimiento, sino para que sepamos cómo defendernos de él y preservemos nuestra vida. Si dice que va a haber una tercera guerra mundial, porque lo dicen todas. Jesús lo dijo en Mateo 24, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en diferentes lugares, hay que leerlo completo. Y yo pregunto, si se hicieron para no cumplirse porque podemos con buenos pensamientos y cambio de conciencia evitarlas, ¿qué les parece si vamos a hablar con Vladimir Putin para decirle que ya deje de devastar Ucrania? Y hablemos con Biden para que no lance la OTAN sobre ellos, que esa es la guerra mundial, que ahorita está en pleno furor. Bueno, yo me pregunto si escuchará Vladimir Putin a una persona como Gabriel Cardona o como cualquiera de los que nos está escuchando. Si no ha escuchado ni al presidente de Francia, que está como mediador, la pregunta es, tenemos que pensar con sensatez y con lógica. La creencia no es buena en asuntos de enfrentar la realidad, pero reconocer la realidad y valernos de nuestra inteligencia sí que es bueno. Eso sí sirve. Las profecías son un conocimiento de alta inteligencia para que
podamos usarla. Básicamente esa es la respuesta al por qué la gente piensa que se hicieron para no cumplirse. Es que simplemente no las conocen, pero al momento en el que las pueden comprender, porque no las rechazaron, sino que las estudiaron, ahí pueden darse cuenta del error en el que habían incurrido y eso es lo que está pasando con mucha gente hoy en día. Bueno, entremos ya de una manera como más frontal en el tema que se quiere profundizar en el día de hoy, que es el reino eterno llega a la tierra. Cuéntanos de qué se trata. Es que es la mejor profecía de todas. Esto es una profecía. Específicamente es de Jesús. Ustedes todos lo sabemos. Así sea que hayamos no leído la Biblia, pero al menos hemos visto alguna película. Que Jesús anunciaba un reino aquí en la tierra y le decía a la gente, bienaventurados, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y antes de él también había un personaje llamado Juan el Bautista. Y allá en el río Jordán, donde los adultos, no eran nunca bebés ni niños, llegaban a bautizarse, decían que por favor les instruyera sobre cómo llegar al reino de los cielos. Y Juan decía a viva voz, bienaventurados y también arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, al día de hoy, y han pasado 2000 años desde esos acontecimientos, pues tendríamos que decir que la humanidad no ha entendido claramente ese mensaje, porque no se sabe en sí qué es el reino de los cielos. Al mismo Jesús le preguntaban, dinos dónde es, maestro, para poder ir allá. Y Jesús decía, no, el reino de los cielos está aquí ahora. ¿Cómo es que ustedes pueden ver que está abierto el cielo y dicen que va a hacer calor o que hay nubes grises y dicen que va a llover? Pueden leer esas señales, pero parece que no pueden leer las señales que tienen frente a ustedes. El reino de los cielos está aquí ahora. Sí, te propuse que habláramos del reino de los cielos porque este es justo el tiempo en el que ahora sí se puede entender esa información. Yo tendría que hacerles una pregunta a todos los que nos están escuchando a través de este medio maravilloso que tú tienes. Y es si el reino de los cielos es un reino de amor, de paz, de concordia, de equilibrio, de respeto por la vida, de justicia. La pregunta es, ¿será que el mundo ya vive dentro de esas leyes? ¿Ustedes qué opinan? Ay, sí, qué maravilla, qué justicia, qué franqueza y qué honestidad la que tienen todos los políticos y gobernantes del mundo, podría decir alguno, ¿no? O qué maravilla, no, aquí no hay guerra, aquí todo está en santa paz. Definitivamente este es el reino de los cielos. Yo creo que ante esa pregunta, pues ninguna persona podría decir que eso es así. ¿Acaso no vemos niños muriendo de hambre por las noticias allá en África y también en Latinoamérica? ¿No vemos las amenazas constantes de una guerra nuclear todos los días prácticamente? ¿No vemos la amenaza de enfermedades constantes y el hombre parece que todavía no tiene respuestas ante ellas? Quiere decir que ese reino de los cielos no existe todavía. Aquí lo que hay es un imperio. Yo creo que para empezar a hablar sobre el tema, Marta, es necesario hacer caer en cuenta a las personas que nos escuchan sobre esto. El reino de los cielos tiene un rey, por eso se llama reino. Digamos que ese rey se llama Jesús. Y por eso el Apocalipsis lo cataloga como el rey de reyes y señor de señores. Si en la tierra ese reino no ha llegado, sino que hay un imperio o un reino, entre comillas, tiene que ser de otro rey, uno diferente, que no le guste mucho lo que Jesús decía. Y por eso le lleva la contraria en todo. Y el mundo actual y todo el desastre, la injusticia, el terrible sufrimiento al que se ven enfrentadas las personas en este planeta por cualquier condición que este sistema le impone, hacen ver que ese imperio existe y es real. La profecía que yo he traído para que hablemos hoy, Marta, es sencilla. La llegada del reino de los cielos a la tierra es tan real que todo lo que se conoce como mundo
o sistema en este planeta va a desaparecer por completo. Y eso es lo que las profecías han denominado el famosísimo fin del mundo. El mundo no es la tierra. Ahí hay algo que hay que aclarar porque puede dar lugar a confusiones. El mundo al que se refieren las profecías es el sistema: economía, política, religión, militarismo. Ese es el imperio. Y el Apocalipsis dice que el viejo cielo y la vieja tierra ya pasaron. He aquí uno nuevo, nuevo cielo y nueva tierra. Los mayas lo dicen, un nuevo amanecer. Los hopis lo dicen, un nuevo tiempo. El reino de los cielos viene después de que se acabe el imperio que está aquí. Y a muchas personas que no entienden que eso es una realidad que estamos afrontando y ya está muy cerca, ya empezó, pues no ven con buenos ojos que el mundo se acabe, el sistema. Claro, pues a nadie le va a gustar. Pero cuando ven que hay un reino de paz y de amor que viene después, pero una paz y un amor real, no de creencia, hay algunos que nos hemos comprometido con traerlo a la tierra. Digamos que Niño Nuevo significa eso. Yo me alejo del mundo para traer algo que sea contrario al mundo porque el mundo no me gusta. A mí me gusta es la paz, la armonía. A mí me gustan los árboles. Esa guerra nuclear los va a destruir todos. Yo no quiero que pase. Las profecías dicen que va a pasar. No significa que yo quiera que ocurra, pero yo no lo puedo negar. Es una realidad evidente. Entonces, yo me dedico a defender los árboles que pueda, porque yo quiero que los pajaritos que a mí me gusta ver cantar y volar hagan nido en esos árboles y se van a destruir también en esa guerra. A mí me gustan los ríos y todos se van a contaminar por la radiación. A mí me gusta la tierra y ver a los niños jugando en ella y van a perecer por esa guerra. ¿Cómo no luchar entonces por conservar la vida frente a esa realidad? El reino de los cielos lo traen los que se dan cuenta de eso. Y el mundo se acaba con todos los que no creyeron que eso era una mentira. Básicamente ese es el planteamiento general del reino de los cielos. Está pronto, pero implica el fin del mundo. ¿Qué sentido tendría entonces haber creado la tierra, los árboles, los diferentes reinos, si finalmente se van a destruir por la guerra? Ese es el otro aspecto que la profecía toca, que es maravilloso, porque ofrece una gran respuesta. Es que Jesús dijo, y eso está en Mateo 12:42 y Lucas 11:31, que la reina del sur se levantaría porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, pero resulta que hay más sabiduría que Salomón en este lugar. Lo establece como un lugar, no como un personaje. Está hablando de un lugar de el mundo. Yo les preguntaría, ¿ustedes han escuchado hablar de Sur Europa o de Sur Asia o de Sur Australia o algo así o Sur Oceanía, verdad que no? Pero ¿han escuchado hablar de Suramérica? El único continente que está fraccionado abiertamente en el mundo y de manera geográfica en tres partes, norte, centro y sur, es América. La reina del sur se levantará. Está hablando de Suramérica. Y tal vez algunos de ustedes de pronto digan que puede haber lugar a otras interpretaciones porque me lo han dicho mucho. Pero ahí es donde está que si no se conoce la profecía, no se puede tener certeza. Tendrían que leer a Parravicini también. Parravicini tiene alrededor de una docena de profecías que hablan de América del Sur como el continente de la esperanza. Y dice que América del Sur será cuna de amor después de la gran llamarada. Dice que la nueva civilización de la nueva América del Sur será refugio de amor después de los tres humos, las tres guerras, y establece a América del Sur y a varios países dentro de ella como un continente de supervivencia. ¿Qué significa todo esto? Que la guerra no destruye todo. Sí, si se cuentan, de acuerdo al estudio de Estocolmo, hay más de 16,000 ojivas nucleares entre Estados Unidos y la OTAN, y entre Estados Unidos y Rusia, perdón, sin contar las de otros países. Pero es que en esa guerra no estallan todas esas bombas, no alcanzan a estallar.
La devastación llega a un punto en el que ya no hay ejército para continuar la guerra. Quiere decir que sí hay un remanente. Remanente significa lo que queda. Hay gente que queda. ¿Quiénes son los que quedan? Los que se dan cuenta estando en Estados Unidos. Oh, no puede ser, estoy en un país que es objetivo militar de Rusia. Yo me voy para otro lado. Ese queda. Y por allá digamos, en España, no puede ser, estoy en un país que es miembro de la OTAN y esto va a entrar en un conflicto terrible que va a devastar este territorio. Yo me voy para otro lado. Y ese se salva. ¿Quiere decir que no se destruye todo? Sí, el Apocalipsis dice que se destruyen algo así como 3/4 partes de la humanidad. Eso es mucha gente, pero queda una cuarta parte y queda un continente de esperanza. Y al mismo tiempo, los que supervivan serán los más inteligentes, no los más adinerados. Esos se van a ir a meter allá a un búnker debajo de la tierra porque lo compraron y tal vez ya lo tienen pago. Pero las ojivas nucleares podrán con cualquier búnker que esté en Alemania o en cualquier parte de Europa o en Estados Unidos, que es donde están construidos. Y si no lo derriba el búnker, el cambio de eje terrestre, entonces lo hará con inundación. ¿Cuál es el punto final de todo esto? La destrucción de la que hablan las profecías acaba con el mundo llamado sistema, acaba con la política, se acaban todos los gobiernos, acaba con el poder económico, se acaban todos los bancos y la ilusión del dinero, por lo tanto, desaparece. Acaba todo el poderío militar porque en esa guerra se consume por completo y muchos soldados dejarán sus armas y lo cambiarán por el atuendo civil al ver que no tiene sentido seguir peleando esa guerra. Y acabará el poder religioso porque la gente se va a dar cuenta que no tienen respuestas a este asunto. Ninguna religión hasta el día de hoy ha detenido ninguna guerra. Lo único que dicen es, ojalá que Dios la detenga, pero no pasa nada. Ninguna religión al día de hoy ha detenido el hambre. Ninguna religión al día de hoy ha detenido los problemas sociales de la humanidad. Bajo esa condición también perecen todas. Ese es el fin del mundo. Pero los demás quedan. No se destruye la humanidad. Es la que queda a raíz del entendimiento de estas profecías y de la voz de alerta que son capaces de atender. Ya vamos a abrir espacio para que puedan tener respuesta a sus preguntas directamente de la fuente. Niño nuevo, entonces, dentro de esa tierra nueva, si la banca mundial cae, ¿cómo se desarrollaría la nueva economía? Eso es una pregunta fantástica. Yo la respondería con otra pregunta. A ver, los campesinos que nos están escuchando, los que les gusta arar la tierra, los que les gusta sembrar semillas. Mucha gente que nos oye le gusta mucho el campo y ha sembrado. Díganme al tiempo de la cosecha, cuando ustedes toman una papa de la tierra, ¿quiénes le han tenido que dejar un billetico de $1 al hueco que dejó la papa? O cuando toman un mango del árbol, ¿quiénes le han insertado una moneda a alguna ranura que tenga el árbol para pagarle el mango? La respuesta es que la tierra nunca ha pedido dinero. El dinero es una ilusión y no se necesita. Voy a decirlo con un término tal vez más directo y un poco grotesco y me lo perdonen. El dinero es basura. Todo el mundo lucha por él, pero cuando se esté sucediendo esta guerra, la gente ofrecerá sus tesoros a los demás y nadie los querrá. Solo la vida querrán conservar. Lo que tendrá verdadero valor será la comida, porque habrá hambre. Toda guerra trae hambre. Y el dinero no se come. Ahí tenemos una respuesta. La tierra que los más ricos y poderosos han menospreciado, las manos del campesino que están siempre llenas de tierra entre las uñas y por eso lo menosprecian también, será el más buscado en ese tiempo, porque la tierra siempre ha dado de comer a la gente de forma gratuita. La naturaleza está sustentada bajo leyes de amor universal y esa es la verdadera creación del Padre Eterno. Claro, tu pregunta anterior fue muy buena.
¿Para qué crear un universo tan hermoso y un planeta tan maravilloso como este si va a ser destruido? Es que el Padre Eterno no programa la guerra mundial. De eso podríamos hablar tal vez después. Es que la fuerza que hace la guerra no tiene nada que ver con el Padre Eterno. Tiene que ver con una fuerza oscura que va en contra de la vida y eso quiere decir en contra del Padre Eterno, pero se disfraza tan bien de saco y corbata que la gente cree que es buena y se pone túnicas blancas para que la gente crea que viene de Dios. No, no se necesitarán aparatos económicos porque ninguno está sostenido bajo las leyes que fundamentan la vida del universo. Se sustentará bajo las leyes que podemos ver en cómo vive un pajarillo. Miren lo que dijo Jesús. Y así va a funcionar la economía en el reino de los cielos. Miren a los pájaros. Ellos no siembran ni cosechan. Sin embargo, siempre tienen comida en abundancia. Tampoco tienen que alquilar o pagar por el nido que hacen. Y siempre tienen refugio y casa. Mirad los lirios del campo. Ni aun Salomón con toda su gloria se ha vestido más bellamente que alguno de ellos. Por lo tanto, vosotros, que valéis mucho más que muchos pajarillos, no os preocupéis por lo que habéis de comer o habéis de vestir. Buscad el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás se dará por añadidura. Eso es lo que la humanidad nunca ha hecho y por eso es que padece hambre y sufre por tener dinero para poder vivir. El dinero no se va a necesitar. La tierra nos dará todo. Y nos aprenderemos a amar por fin, como dijo Jesús. Entonces, si yo necesito ayuda tuya, ya tú no me vas a cobrar por dármela. Anhelarás simplemente servirme. Y yo lo anhelaré también para ti. Y se acabará cualquier tipo de transacción. Lo único que habrá es un amor incondicional que se traduce en servicio sin pedir nada a cambio. Eso anula totalmente todos los bancos. Esa es la respuesta. Bien. Niño nuevo, démonos una vueltica de la nueva tierra con respecto a la política, al aspecto gubernamental. Tampoco se va a necesitar. Pensemos en qué es la política. Bueno, hay muchas cosas que pueden decir desde la filosofía, desde la dialéctica general del mundo y desde las teorías filosóficas que también pues nos enseñan en las universidades. Yo tuve que estudiar todas esas teorías en la universidad. Pero la respuesta sencilla la da un pequeño folleto. Todo el que quiera saber la verdad sobre la política debe leerlo. Yo lo recomiendo ampliamente. Se llama Las 24 actas de los protocolos de los sabios de Sión. El que no se haya leído ese libro, con el mayor respeto lo voy a decir, es un ignorante acerca de la política. Aunque tenga muchos posgrados, si no se ha leído ese libro, no sabe nada todavía. Ese libro da la respuesta. Es un plan para gobernar el mundo. Y dice claramente en una de sus actas, solamente la fuerza y la violencia son útiles para ejercer un gobierno mundial. Cualidades como la honestidad y la bondad son defectos para un gobernante. Por lo tanto, nosotros tenemos que prescindir totalmente de ellas. A un gobernante le sienta bien aprender a ser déspota e indolente, puesto que esas condiciones les permite aplicar la fuerza sin ningún tipo de sentimiento de culpa, puesto que cualquier atisbo de conciencia o de humanismo es debilidad. Cuando yo leí eso la primera vez me quedé asombrado, no solo por lo canalla y lo perverso que eso es, sino por comprobar que esa es la realidad de las naciones y de sus gobiernos. Claro que se ponen muy bonitos cuando están en campaña, pero cuando ya están en el poder, todos tienen que sujetarse a ese plan y todos son iguales. Deben tener en cuenta algo, no existe presidente de criterio y voluntad propia, no lo hay. Todos son servidores o títeres de un plan que es oculto y quienes gobiernan los países realmente no son los presidentes. Son una organización
que se encuentra detrás de todos los gobiernos y que se hace llamar a sí misma la judeo-masonería mundial. Y son los diseñadores del nuevo orden mundial desde 1776 que se fundó la logia Illuminati. Pero aún mucho tiempo después, antes, con Malthus, tiene también su principio. Bajo esa condición, esa es la respuesta. Nosotros no necesitamos presidentes de esa categoría. En el nuevo tiempo, hablemos entonces puntualmente, en ese reino del que habló Jesús, que viene después de que esto se acabe, no habrá democracia. La democracia es otro engaño. Es la voluntad de la mayoría sobre una minoría que tiene que ser aplastada. No. Habrá unanimidad, porque la conciencia será de tal grado que seremos capaces por corazón de ponernos de acuerdo en todas las decisiones, porque todos buscaremos un solo propósito y nadie buscará sus intereses particulares. Bajo esa condición no habrá un presidente, habrá consejos de sabios. Otras civilizaciones más avanzadas que la terrestre, que hay millones en esta galaxia, viven de acuerdo a esa manera. El reino de los cielos del que habló Jesús ya está establecido en esos mundos y planetas. De hecho, desde esos planetas han venido los mensajeros que hemos llamado profetas a hablarnos de ese reino a nosotros y a anunciarnos su venida. Ellos están esperando que en la tierra hagamos lo mismo que ellos ya lograron. Ellos no tienen presidentes, sino consejos de ancianos. Ancianos no necesariamente por edad, sino por altura de conocimiento y sabiduría. Y de hecho, muchos de ellos son muy jóvenes en apariencia, pero espiritualmente tienen un gran recorrido y una tremendísima madurez. Y por eso el pueblo reconoce en ellos su sabiduría y solicita que se convierta en un guía, pero nunca es único. Siempre se comparte con consejos de 12 a 24 ancianos en estos mundos, porque esas son las leyes que rigen los universos. De 12 a 24 soles regentan muchas galaxias. Y esos 24 logos solares protegen y vigilan que nada se salga de la ley dentro de la jurisdicción de ellos, digámoslo de esa manera, que es el universo, la galaxia o el mundo sistémico que vigilen. Ellos lo que hacen es reproducir las leyes universales en su planeta y bajo esa condición no existe la discordia. Qué maravilla es que nosotros vayamos a tener la oportunidad por sabiduría, no por creencia, ni porque yo creo que yo soy el mejor y puedo gobernar, si eso se va a acabar, sino por sensatez y humildad, la posibilidad de ser guías del mañana.